esa fue por ahí, o es la teoría más aceptada. También hay muchos que incluso hasta dudan de si el propio Rosas no lo mandó a matar para generar un caos que le permita volver al poder. En fin, como les dije, es un hecho muy controversial y poco esclarecido de la historia argentina. Lo que efectivamente pasó es que al enterarse del asesinato del caudillo, fue el shock, podríamos decir, que necesitaba no solo Buenos Aires, sino todo el país para que pidan de nuevo el regreso a Rosas. ¿Por qué? Porque este asesinato fue mostrado como la amenaza, o sea, como la amenaza de los unitarios seguía intacta. Estaban ahí, habían asesinado a un líder federal muy importante y la opinión pública temía por la vuelta de las guerras civiles, por volver a los años 1827, 1828, 1829, a ese enfrentamiento tan encarnizado entre ambos bandos. Y recuerden que en su momento, cuando Rosas asume su primera gobernación, lo hizo bajo la excusa de que era la única persona capaz de pacificar el país. Ni que hablar en esta ocasión. Rosas, como les dije, le vino como anillo al dedo el asesinato de Quiroga en Barrancallaco, y de esta forma fue electo nuevamente gobernador de Buenos Aires, pero esta vez sí bajo las condiciones que él quería. ¿Qué significa esto? Rosas no es que solamente asumió con las facultades extraordinarias, sino que asumió con la suma del poder público. Directamente, ¿qué significa eso? Que Rosas era el gobernador y ejercía el poder ejecutivo, que tenía decisión en crear leyes o vetar leyes en el poder legislativo, y que también era juez, podía ser juez de asuntos importantes, ¿no? Así que ahí también estarían las funciones del poder judicial. Básicamente él concentraba todos los poderes del Estado en su persona, ya que consideraba necesaria una autoridad muy fuerte en ese entonces para calmar al país, podríamos decir. Así que bueno, a partir de allí, de 1835 en adelante, es que se inicia esta etapa donde solamente había lugar para Rosas y sus seguidores. A medida que fue pasando el tiempo, que fueron pasando los años, cada vez fue consolidando más su hegemonía política en Buenos Aires y en el resto de la Confederación, facilitando a gobernadores amigos en las diferentes provincias y persiguiendo, exiliando e incluso asesinando a quienes estaban en su contra, ¿no? Fíjense que si bien su gobernación en principio estaba pensada para 5 años, después iba siendo renovada año a año y le iban siendo otorgadas también esta condición, esta suma del poder público, la cual imagínense que al principio en teoría solamente iba a gobernar el tiempo que sea necesario, ¿no? Y esta condición se extendió prácticamente 20 años, 17 años que él gobernó con esta suma del poder público, este privilegio, y en el cual durante esta etapa, como dice ahí, la extrema faccionalización fue potenciada y construida como principal instrumento de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron los años donde más se produjo la división entre los federales y los famosos salvajes unitarios, ¿no? Como que esta división de la sociedad, esta grieta, como le dicen hoy en día, a él le vino al pelo porque le sirvió para gobernar bajo su total criterio durante todos estos años. Fíjense que, como les dije, hay muchas teorías sobre efectivamente fue Manuel de Rosas. Para algunos fue un líder progresista para la época, un líder popular, un líder defensor de los pobres, alguien que pacificó el país en su momento, es decir, se terminaron, y eso sí podemos decir que es relativamente cierto, que se terminaron las guerras entre unitarios y federales, porque después directamente todos los conflictos o las rebeliones armadas eran contra su persona. Lo que más se defiende de Rosas, podemos decir, o lo que más rescatan quienes están a favor de él, en su momento y también después de la historia, es la defensa de la soberanía que hizo en el día fue hace muy poco, en dos eventos particulares.
primero el bloqueo francés y después el bloqueo anglo-francés y el famoso combate de la vuelta obligado, que ya lo vamos a ver después más adelante. Como podemos decir que la creación de la Confederación Argentina como que sentó las bases de lo que va a ser el futuro país. Estas son algunas de las cosas que esbozan sus admiradores. Por el contrario, sus opositores, obviamente, ¿qué van a decir? Rosas fue un tirano, un dictador que gobernó mediante métodos despóticos, mediante un régimen de terror, de intolerancia política, de persecución, de asesinatos, de que todo eso también es cierto, el cual impidió durante mucho tiempo la organización del país. Porque recién cuando él fue derrotado y exiliado en el año 1853 se pudo dictar una constitución y organizar el país definitivamente bajo la forma republicana, representativa y federal. Planteada esta situación, como les dije, es un tema muy controversial, muy interesante para estudiarlo, para leerlo. Nosotros estamos viendo acá grandes rasgos que algunas apreciaciones sobre el gobierno de Rosas, después lo vamos a estudiar con mayor detalle, ¿no? Como les dije, fue muy importante siempre el enfrentamiento hacia el otro, esta división de la sociedad, que se extendió no solamente hacia los unitarios, sino a cualquiera que cuestione su autoridad, porque quienes se van a enfrentar con Rosas después, los gobernadores, como por ejemplo el gobernador de Corrientes, el gobernador de Entre Ríos, después Urquiza, es decir, al final sus opositores no eran unitarios, eran federales, pero que estaban en contra de él directamente, o sea. Pero bueno, bajo esta idea de que todo aquel que se oponía a Rosas era un unitario, metió a todos en las mismas bolsas, también sirvió como para catalogar a cualquier opositor, a cualquier disidencia de unitario y justificar así su persecución, su exilio, ¿no? Así que bueno. Como les dije, fíjense que la característica de este régimen fue el creciente poder y el creciente uso de la violencia en el espacio público. No, esto no es mentira, sino que sucedió de los años 1835 hasta 1845 aproximadamente, los años en los cuales el aparato represivo de Rosas alcanzó su mayor importancia, que hasta se le puso el nombre de etapa del poder, o si lo llaman algunos historiadores. Así que fíjense, o saquen sus propias conclusiones sobre cómo era esta etapa, que desde el punto de vista político, y esto es muy interesante verlo, estaba totalmente legitimado por la sociedad. ¿Por qué? Porque imagínense que Rosas cada año realizaba un plebiscito, que es una consulta popular, es una especie de votación, entre comillas, mediante la cual la opinión pública legitimaba su gobierno y la suma del poder público. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año se realizaba este plebiscito, esta consulta, en la cual se le preguntaba al pueblo de Buenos Aires si estaban de acuerdo con que Rosas siga siendo el gobernador y tenga estas facultades, y obviamente que siempre ganaba con el 100% de los votos más o menos. Eran algo así de 10.000 votos a favor contra 5 en contra. ¿Ya? O sea, era ridículamente abrumadora la mayoría, por lo cual, mediante ese plebiscito está legitimado el orden, ¿no? Porque si ese resultado, ¿qué significa o qué arrojaba? Que la gente estaba totalmente a favor de Rosas. Entonces, por eso es que pudo estar tanto tiempo en el poder también. Porque su apoyo estaba legitimado por la gente. Continuó funcionando la sala de representantes, esta especie de legislatura que estaba integrada en su mayoría por diputados rosistas, por lo cual funcionaba de manera aparente nomás. Y ustedes saben que el apoyo al gobernador durante esta época no era tal o era completo cuando los federales usaban la famosa divisa o cinta rojo punzó, sumado a costumbres federales, hasta una forma de vestir federal, vestirse como gaucho con el poncho, las alpargatas, el sombrero, todas esas cosas que hasta en la forma de vestir uno apoyaba a Rosas, porque el poncho y las alpargatas era la forma de vestir de los federales,
cualquiera que use una camisa, un frac, una galera, o un traje, un saco, era un unitario. Hasta en la forma de vestir era perseguida a la gente. Pero bueno, como les dije, durante esta etapa la disidencia fue perseguida a través de los diferentes mecanismos que tenía el Estado. Obviamente que existieron opositores, por allí los más importantes, que después los vamos a estudiar, ahora solamente los menciono, es la famosa Generación del 37, un grupo de intelectuales muy importantes, liderados por Esteban Echeverría, pero los cuales también estaba Alberdi, Juan María Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, que van a criticar a Rosas y que obviamente por criticar a Rosas a través de la prensa o de la literatura van a tener que exiliarse. Sarmiento, Chile, por ejemplo, Echeverría, Uruguay, ahí es donde Sarmiento, por ejemplo, escribió El Facundo, que si no lo saben es por ahí una de las obras de literatura más importantes de la historia argentina, y que haciendo una descripción del Facundo Quiroga atacaba directamente a Rosas, al tirano, ¿no? Así que bueno. Como les dije, el control era total del rosismo y el sistema coercitivo, es decir, todas estas prácticas violentas que estamos hablando, eran ejecutadas por el brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora, la Mazorca. Acá estaba Mazorca, el mazorquero que se vestía de rojo. Y súmenle que en el campo, en la campaña, como se dice, Rosas ya antes de ser gobernador tenía milicias propias, tenía un ejército armado por él. Imagínense una vez que él era gobernador y estaba en este contexto. El apoyo era prácticamente total, o sea, era muy poca la oposición que tuvo, al menos al principio, y la poca que existió terminó exiliándose, al menos de Buenos Aires. Durante esta etapa, directamente eran todos, o la mayoría, federales que apoyaban a Rosas. Y con esto voy a ir terminando, como una última reflexión que ustedes después la van a leer en el texto. El orden republicano rosista, así dice el autor Salvatore, orden republicano justamente porque tenía estas características. Elecciones periódicas, que si bien más que elecciones eran este plebiscito que vimos y cómo él basaba su lugar, su cargo,